del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras, y Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: os aseguro que de ustedes, quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura la vida eterna. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios en este año de la fe, recordemos, eso es fundamental, que entendamos que es escuchando, es meditando, es comprometiéndonos con el Señor, como en verdad nuestra fe va encontrando más sentido, porque en la medida en que nos acerquemos a Él y lo conozcamos, nosotros vamos sintiendo mucha más la dinámica y la necesidad de ir viviendo esa fe de cada uno de nosotros a través de las buenas obras, a través de todo lo que realmente el Señor nos pide y asumamos en orden a la construcción del reino, que finalmente esa es la misión a la que hemos sido consagrados a través de nuestro bautismo. Por eso, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, tenemos que decir que lamentablemente aquí hay un contraste, y es el que existe entre lo que la palabra de Dios, es decir, el Espíritu del Señor, nos dice de sí misma, por ejemplo, en la segunda lectura, y los efectos que ella realmente produce en la mayoría de todos nosotros. Eso, de que la palabra de Dios penetre en lo más profundo del alma y cuestione nuestras vidas, no deja de ser un ideal que difícilmente se realiza en nosotros, no deja de ser ideal. Eso no quiere decir que no se pueda dar, pero no deja de ser ideal, porque es que nosotros mismos lo dejamos entrever. Esto tenemos que con humildad reconocerlo, porque unas veces por el desconocimiento de ella, otras veces porque la leemos o oímos leer con una superficialidad que la hace resbalar sin dar lugar a la más mínima reflexión, y otros, mis queridos hermanos, porque nos atrevemos a utilizarla como tranquilizante o interpretarla a nuestro capricho, y la realidad es que la palabra de Dios no penetra en nuestro interior para llevar a cabo la transformación que el mismo Dios pretende alargarnos. Nosotros dejamos entrever esto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una oportunidad de un curso bíblico, no nos unimos. Cuando hablamos de una invitación a formarnos en el conocimiento de nuestra propia doctrina como católicos, para tener una base suficientemente sólida y poder enfrentar todo lo que es la cotidianidad de todos nosotros, ¿cómo hacemos? Eso es lo que ustedes me han escuchado decir, que si hay
hay algo que a nosotros nos tiene que ayudar a reflexionar a tiempo, es saber que nosotros en determinado momento no vamos a poder llegar a decir que lo ignorábamos, porque nuestros pecados no son por ignorancia, son por omisión. Por omisión, por falta de compromiso, por no permitir que la palabra de Dios cumpla su cometido. Un ejemplo claro de esta utilización e interpretación caprichosa de la palabra la tenemos en muchos comentarios que se han hecho con respecto, mis queridos hermanos, a esas otras dos lecturas de este domingo, azucarándolas, quitando importancia a esa radicalidad que en ellas pone el propio Jesucristo, dándole al Evangelio le doy una pintoresca y retorcida interpretación cuando en él se habla del camello y de la aguja. Intentamos ser fieles al sentido de la palabra de Dios en las afirmaciones que siguen, y por eso hay que entender esto. Para salvarse, decimos muchas veces, con que yo cumpla con los mandamientos basta. Y muchas veces omitimos el seguimiento a Jesús con lo que implica el seguimiento. Con lo que implica. Han pasado los tiempos en que había que hacer juegos de palabras con las palabras para aclarar aquello que se decía antes y que se llegó en determinado momento a propagar y a decirse que fuera de la iglesia no hay salvación, y tras el Concilio Vaticano II ya nadie duda de que la salvación la podemos tener indiscutiblemente siguiendo los dictámenes también de nuestra conciencia, aunque pertenezca a otras confesiones o viva lejos o al margen de otros credos. Porque es que Jesucristo no le pide otra cosa al hombre del Evangelio para obtener la salvación que cumplir los mandamientos, y todos sabemos que los mandamientos muy anteriores al Señor mismo son específicamente manifestaciones o especificaciones, digámoslo así, de unos preceptos naturales y por tanto universales. Y hacer de los mandamientos la norma cristiana es empequeñecer al Señor y la vocación a su reino. Ojo con eso. Hacer del Evangelio un medio de salvación es no comprender el significado de la encarnación, vida, muerte y resurrección del Señor. Por eso aquí hay que entenderlo desde esa óptica que el Evangelio trae en el día de hoy. Ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo, optar, mis queridos hermanos, por su reino. Y lo que el Señor por eso propone al hombre que confiesa haber cumplido los mandamientos desde su infancia es fundamentalmente seguirle. Eso es lo que le propone. Le invita a ser uno de los suyos, a hacerse miembro de su reino, mis queridos hermanos, a ser cristiano. Otra de nuestras indiscutibles manifestaciones que nosotros muchas veces tenemos, mis queridos hermanos, es el hecho de que cada uno tiene que vivir su vida cristiana y vivirla en ese espíritu que el Señor le está infundiendo en una verdadera comunión de vida con Él. Por eso optar por el reino de Dios implica el desprendimiento de lo material. Porque es que cuando colocamos el corazón en las cosas, cuando colocamos el corazón en las personas, cuando colocamos el corazón en nuestros propios medios y nos olvidamos de Dios, indiscutiblemente es una gran falla. Y por eso esta opción supone un cambio de actitudes para acomodar las nuestras naturales de egoísmo y ambición a las propias de Jesucristo. Hay que indiscutiblemente optar por lo que Él nos está pidiendo. Y una de estas actitudes que el Señor quiere en cada uno de nosotros es, sin lugar a dudas, el desprendimiento, mis queridos hermanos, de las riquezas como consecuencia de la confianza en Dios. Yo confío en Dios y confío en algo claramente, y es en que Él me ha dado a mí, y lo que me ha dado a mí debe estar en orden a lograr, con ese medio que me ha dado a mí, alcanzar el fin que es Él. Porque todo lo que nosotros tenemos y somos son medios para alcanzar ese fin, esa meta que todos nosotros tenemos y a la cual aspiramos. Porque nadie puede servir a dos señores, nos dice el Evangelio en otro lugar, y recordemos, porque es el Señor muy claro cuando nos habla de esa parte y que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. No podemos servir a dos señores, y por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser personas con cierto tipo de medios, ahí hay que mirar
porque esos son los medios para alcanzar el fin y la construcción de este reino de justicia, de amor y de paz al cual el Señor nos invita. Por eso la confianza del hombre no puede ponerse simultáneamente en Dios y en lo material. De ahí que el hombre no puede tener como valores supremos a los que entregar su vida simultáneamente a Dios y a los bienes que tiene. No, tiene que optar. Aquí está uno de los aspectos fundamentales del seguimiento de Jesús por parte de nosotros como bautizados. El que le siga debe optar por Dios, debe poner su confianza en Dios Padre y vivir la consecuencia de esa opción, mis queridos hermanos, que es el desprendimiento, que es indiscutiblemente el mirar la justicia. La prueba de nuestra opción por seguir por el Señor, la prueba de nuestra confianza en Dios, la tenemos en esa actitud de desapego de los bienes materiales, de desapego para ponernos a disposición, mis queridos hermanos, de quien nos necesite. Esto es una prueba grande. Ser capaz de mirar al hermano y mirarlo con unos ojos de compasión, es decir, quererlo acompañar, y en ese quererlo acompañar, hacerlo partícipe de lo que Dios me ha colocado como medio para alcanzar la salvación, es fundamental. Por eso le dice el Señor a este joven: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y esto se vive poniendo, digámoslo así, nuestras vidas y nuestros bienes a disposición de quienes nos necesiten. Y si seremos discípulos del Señor, es precisamente por ese compromiso que estamos llevando con la vida plena, no por el simple hecho de decirnos: es que yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, yo vengo a misa, cumplo, me salvo. No, ahí es donde cada uno tiene que entender que para vivir la opción por Jesucristo necesitamos esa gracia que procede de Dios. Y ya los apóstoles veían, digámoslo así, difícil esta opción y se veían a sí mismos incapaces de vivirla, y por eso la actitud de Pedro. Y no se dan cuenta de que si para todo necesitamos nosotros de Dios, necesitamos que Él nos eche una mano para vivir los valores del reino, para parecernos a Jesucristo, aunque sea muy de lejos. Lo necesitamos más, y por eso les dice: es imposible para los hombres, pero para Dios no. Dios no puede todo, y por eso cuando nosotros lo recibimos a Él, lo acogemos, lo escuchamos, nos alimentamos de Él, Dios no puede todo. Dios es el que puede convertir los corazones. Dios es el que puede ayudarnos a nosotros a construir este reino entre nosotros. Dios es el que nos hace entender que nosotros tenemos que siempre responderle a Él con un corazón bien desprendido. Dios nos pide a nosotros unas actitudes bien claras. No está aquí la razón de nuestras vidas, digámoslo así, muchas veces egoístas. Aquí está. Ese es el meollo del asunto, mis queridos hermanos. ¿No será que para vivir el Evangelio contamos solo con nosotros mismos, ni pedimos a Dios su gracia, ni reaccionamos ante ella con humildad y la generosidad que Dios nos pide? ¿Será que sí? Ahí es donde nosotros condicionamos muchas veces este seguimiento, porque aquí hay una llamada a que nosotros estemos dispuestos a confiar en el Señor para seguir a su Hijo Jesucristo, y necesitamos ineludiblemente estar en comunión con Él a través de la oración, porque es la forma como Jesús nos ha enseñado, como nosotros vamos a tener mucha claridad en lo que hagamos, en lo que nos propongamos y en la visión que vayamos teniendo, porque Él por eso nos ha mostrado que la oración es fundamental y que la oración nos puede conducir a que nosotros verdaderamente entendamos que la sabiduría que el Señor nos está ofreciendo a través de la oración nos hace personas prácticas, es decir, personas claras para vivir nuestra fe. Por eso, mis queridos hermanos, cuando tenemos esa sabiduría de la cual nos habla la palabra de Dios en el día de hoy, en este seguimiento, nosotros sabemos vivir y conducirnos según los valores más altos y nobles del ser humano. Por eso la sabiduría es fruto de la oración y es el tesoro más grande que se puede adquirir, y es expresión más alta de orientar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Lo dice claramente Proverbios 1:7. El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí está.
Cuando nosotros tememos a Dios, significa cuando respetamos a Dios, cuando lo queremos de verdad, cuando nos dejamos amar por Él, cuando nos dejamos orientar por Él y alimentar por Él, nosotros vamos verdaderamente a seguirle en su Hijo Jesucristo, y de esa manera con Él vamos a ser constructores y partícipes del reino. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en ti.